¿Van a grabar? Vamos a grabar, sí, Gonzo. Yo cobro, sí, cuando me graban. Ah, ya, ok. Estamos grabando. Estamos grabando. Hola a todas y todas, buenas tardes. Me presento, estoy a cargo de moderar hoy día. Mi nombre es Elio Zárate, estamos aquí trabajando en el Congreso del Partido Ecologista Verde. Estamos en la temática de hoy día es deporte y ecología. Queremos ver cómo vinculamos de alguna forma el deporte, la actividad deportiva con lo que se hace, ¿no?, en la ecología y tratar de dar ahí una mirada transversal de qué manera, ¿no? Hay mucho deporte que se hace también al aire libre. Hay actividades incluso donde nos hemos dado cuenta de que ciertos hábitos dentro del deporte también están muy relacionados, ¿no?, al cuidado de la naturaleza, al buen vivir. El deportista en general tiene ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertos tips que lo llevan, ¿no?, a cuidar su primer territorio, que es su organismo, que es su principal activo. Los deportistas, yo en mi caso soy técnico deportivo también, me dedico principalmente a hacer clases de tenis en distintos espacios, distintas casas de estudio, pero lo que nos convoca principalmente es presentar a nuestros invitados. Tenemos acá como invitado a Carlos Salazar. Carlos Salazar, voy a presentarlo, es un profesor de educación física, ha trabajado durante muchos años a cargo de la unidad de deporte formativo en la DIGER, que hoy día se llama el IND. También ha sido, Carlos fue quien como jefe de carrera de la Universidad de la USIM, él introdujo, ¿no es cierto?, la carrera en esa casa de estudio y al mismo tiempo el resto de las asignaturas de deporte. Es un destacado profesor también de atletismo, trabaja, es vicepresidente de la FIET, y en algún minuto, hace un par de años atrás, cuando yo trabajaba en la Federación de Tenis, en la unidad técnica, el año 95, 96, estoy hablando casi 25 años atrás, partimos con un proyecto muy interesante que se llamó Plan Docente Nacional, que también queremos recordar un poco de aquello. Y gracias por estar acá. También voy a aprovechar ahora de presentar también a nuestro querido amigo periodista Rodrigo Sánchez. Rodrigo, tenemos la experiencia de conocerlo, él hace muchos años, también en el ámbito del tenis. Él ha trabajado en varios programas de radio, haciendo preferentemente temas relacionados al deporte. Fue Rodrigo encargado también de, hace poco, el año pasado, a cargo de traer a Federer, de ser a cargo de esa performance, ¿no es cierto?, en Chile, también de coordinar a algunos niños vulnerables que vinieran a ver a Federer de forma gratuita, un personaje, ¿no?, un tremendo del deporte. Y también en el área educativa. Rodrigo trabaja en el área educativa del Comité Olímpico de Chile. Bueno, tiene mucha experiencia también en el área docente, trabaja y trabajó también haciendo tenis social, también en Lo Espejo, en un programa muy bonito también, con chicos vulnerables. Entonces nos unen ese tipo de actividades, donde nosotros también hacemos un poco lo mismo. Estamos vinculados con el medio ambiente, estamos vinculados con la ecología, pero obviamente muy comprometidos con el deporte. Vamos partiendo y vamos a partir un rato. Primero, gracias por estar acá, Carlos, Rodrigo, gracias por estar el resto de las personas que están siendo parte de este conversatorio. Hemos decidido hacer esta dinámica donde ahora, ¿no es cierto?, queremos un poco escuchar a Carlos, un poco de lo que ha sido su trayectoria, el estar participando acá. O sea, como el país, lo que significa Carlos, hay algo cruzado, no sé. Elio está silenciado. ¿Quién? Elio,
Está en silencio. No escucho nada yo. Disculpen, Ahí está Elio en silencio. Ahí sí, Carlos. Carlos. Que se metió una Carlos, llamada. puede haber sido. Ya, Carlos, queremos, decía, ¿cómo vinculamos el deporte con la ecología? Tú tienes un proyecto, un programa, ya te hice la presentación en los temas que hemos trabajado en conjunto y nos gustaría escucharte a ti, ¿no es cierto?, con toda tu experiencia en relación, ¿no es cierto?, cómo vinculamos el deporte, Carlos, con la ecología, con el medio ambiente. Te dejo, voy a cerrar el micrófono yo para que tú puedas presentar. Perfecto. Bueno, primero agradecerles la invitación. A mí me ha tocado un tema que para ustedes viene a ser desde la mirada del partido, la instalación de políticas públicas en el país mientras estaba en la Dirección General de Deporte y Recreación de esos tiempos, de tal forma de cómo llegábamos nosotros para que se establecieran y se cumplieran las metas, la visión que nosotros teníamos del deporte, cómo llegamos a aquellos que están en la formación de base y que no tenían acceso a la capacitación o a su formación. Y es así como establecimos, en conjunto con 7 federaciones deportivas, la idea de desarrollar un plan docente multimedial. Imagínense, lo que se necesita ahora lo hicimos hace 25 años. De hecho, yo tengo el CD, tengo todo, y es la necesidad de hoy. Pero, ¿en qué estamos con la similitud en este sentido? Primero que la ecología en sí necesita de una instalación del país de forma tal que nosotros podamos entenderla todos de una misma forma. Y el deporte tiene todo esto de que tiene que ver desde el cuidado de su cuerpo, desde metas, digamos, de carácter humanitario. Hay mucho trabajo de lo que significa el trabajo colectivo, trabajo en equipos, está la superación personal, el amar a la naturaleza, al prójimo, siempre es la de intervenir en todos estos espacios que nos ofrece también la naturaleza, pero con la mayor prudencia, conocimiento y amor por lo que es la naturaleza en sí, el disfrutar, digamos, de todos los espacios que existen, los espacios verdes, pero a su vez no es solo eso. O sea, nosotros estamos en la parte de la instalación, el hombre en movimiento. El tema es cómo nosotros podríamos internalizar a través de una inducción nacional, con esta experiencia que teníamos en el plan docente, le comentaba a Elio, el día de mañana, y desarrollar esta inducción país para que cada una de las escuelas formadoras del día de mañana, nosotros pusiéramos como un capítulo en los semestres de formación del profesor de educación física, que el que de por sí tiene actividades de vinculación con la naturaleza a través de los trabajos que se hacen acá, bueno, de campamento, utilización recreativa, etcétera. Pero también nosotros tenemos una cosa que trabajamos con todos los grupos etarios. Entonces eso significa que tú tienes desde el preescolar hasta el adulto mayor. Y cada uno de ellos debe vivenciar, digamos, esta vivencia ecológica desde distintas miradas. El niño en su etapa de formación, ¿cierto? El joven en su etapa de desarrollo y el adulto mayor en la etapa de la felicidad, donde está en esa etapa de querer captar, aprender, mirar hacia atrás, dejar alguna expresión, digamos, respecto a lo que está por ahora a lo mejor descubriendo, o ahora él se está realizando. Entonces existen también distintas profesiones que hacen esto de que van vinculando estos distintos espacios en un entorno de espiritualidad, de una filosofía de crecimiento, de desarrollo, de integración, de generar un buen clima, digamos, entre la gente, de la asociatividad, ¿ya? Bueno, todos estos elementos y a través de las distintas experiencias que nosotros aplicamos, llegamos hasta la escuela rural, que Chile es uno de los países,
cosas que llevamos bastante ventaja que tenemos hasta en la última escuela rural hay computadores, ¿ya? O sea, llegamos allí en algunos con energía solar. Antes se llegaba, estamos en la red de enlace, pero se llegaba con el CD y se ponía en el establecimiento. No es como ahora que está el internet que uno llega, ¿cierto? No, aquí se instalaban 5.000. En el lanzamiento que hicimos, me acuerdo, habían 2.500 profesores, que lo hicimos en lo que es el ex edificio Diego Portales, donde hice la exposición de todo esto. ¿Cuál es la idea de esto? Que fue que participaron equipos docentes de distintas federaciones que son los formadores, donde yo me imagino el equipo de ecologistas que están en conocimiento de esto, que tienen la sabiduría, que conocen más profundamente lo que le decía, yo comenté en su momento con Helio, y nos permitan generar este plan de adaptación, porque nosotros tenemos a quienes son aquellos que están entregando su vida en el tema del deporte, ¿ya? Es decir, ya tienen una formación determinada, ya tienen una disciplina, ¿cierto? Tienen creencias, tienen una visión de ellos como persona, como organismo, ¿ah? Entonces, esas son las pequeñas cosas que a uno lo motivan para poder desarrollar esto e instalar. He hecho otras experiencias en otros países, como en Colombia, donde hemos hecho la utilización racional de los espacios naturales. En Brasil, junto con un arquitecto acá en Chile, con otro ingeniero agrónomo, y conmigo como profesor de educación física, dijimos, ¿cómo podemos hacer que este hombre que va a incorporarse, va a tener un contacto con la naturaleza, lo haga racionalmente, pero que también nosotros generemos, digamos, espacios de comunicación? Cuando digo comunicación me refiero física, en el sentido de los senderos, de todo lo que haya que hacer sin intervenir en la naturaleza, de tal manera que en esta observación que nosotros queremos, en esta inducción que queremos hacer, no sea intervenida, que quebrar una rama es como quebrar un vidrio. Luego, dependiendo la fase etaria, un adulto necesita descansar. Entonces hay espacios en los que nosotros hacíamos una especie de plataforma que ofrecía el espacio donde estar, y el arquitecto decía, aquí no intervenimos, nada. Pero aquí podemos hacer este alto, que es una etapa de reflexión, y donde existen, por supuesto, las instalaciones menores, que un baño, que un refresco, que agua, etcétera. Pero a su vez, el que era el agrónomo es el que nos va contando un poco todos los aspectos de carácter ecológico, de la botánica, de la fauna, de las especies, etcétera. Entonces, a esto se le daba una capacidad de carga. Eso significaba, primero, cuántas cosas se podían hacer, variantes, ejemplo, caminata, trekking, a lo mejor como en San Cristóbal puede haber ciclismo, pueden haber encuentros de estos de tercera edad, pueden haber musicoterapia, puede haber, mira, 1.000 cosas, pero eso tenía una limitación. Bueno, esto lo presentamos para el programa internacional que se hacía en Brasil, donde el encargado el moderador en ese momento era el jefe mundial de lo que era el deporte para todos, ¿ya? Lamartine Pereira. Con él trabajamos. Y a su vez me tocó trabajar en el Manifiesto Mundial de Educación Física, junto con Manuel Gómez Tubino, por allá antes del año 70 y tanto, donde se hace la vinculación también desde la Organización Mundial de la Educación Física, la relación con la ecología, con el medio ambiente y con todo lo que significan los valores así. Es decir, en este caso el deporte, siempre, ha estado en este sentido instalado, pero se necesita ahora, digamos, de una disciplina, de una guía como la que pueden dar ustedes, que nosotros podamos desarrollar. Junto con ello, yo vivo en un ambiente, yo vivo en el campo, tenemos espacio, un bosque nativo, en el cual nunca lo hemos intervenido, pero resulta que la zona que estamos tiene un tremendo patrimonio. Yo estoy en San Pedro, se llama San Pedro de Putupur, donde aquí estuvo el cacique Putupur. Esto es lo que era el antiguo ramal a Quintero, el tren, ¿ya? Que era en Quinta Región. Bueno, acá tenemos lo que es el Bosque de la Campana, ¿no es cierto? El Parque Nacional. Entonces, el campo donde estamos nosotros, ese
esa es la campana, el límite Carlos, nuestro es Carlos, la campana con esto. nos quedan 4 minutos para que darle el pase a Rodrigo. Dale, Bueno, dale. entonces la idea es que hemos integrado y hemos hecho un colectivo cooperativo acá, en el cual queremos desarrollar el potencial de todo lo que nosotros tenemos, y para eso le llamamos circuito turístico la ruta de Darwin. Por acá pasó Darwin y están todos estos elementos que yo les comentaba, bueno, que por supuesto es largo hablar de Darwin, pero hemos hecho ya unas ferias expositivas y tenemos planes que hemos presentado al municipio y con quienes estamos trabajando y con las oficinas, en este caso vinculadas al turismo, donde estamos haciendo también, generando trabajo, empleabilidad y un cariño y un amor por lo nuestro, que es nuestra zona donde nosotros estamos desarrollando este proyecto. Eso es lo que en este momento estamos haciendo. Eso, don Helio. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Estaban preguntando por acá que nuevamente dijésemos quiénes son los que están exponiendo en este conversatorio. Antes de darle la pasada a Rodrigo, decirles, ¿no?, que están exponiendo a Carlos Salazar, quien acaba de hacer una exposición de 12 minutos. Vamos a hacer lo mismo con Rodrigo. Carlos Salazar, habíamos dicho, profesor de educación física. Carlos Salazar es uno de los fundadores y coordinadores del programa del Plan Docente Nacional, donde participé yo también en aquello, ¿no?, como en el área del tenis. Decíamos, Carlos Salazar hoy día es vicepresidente de la FIED. Hemos presentado en el flyer un currículum así muy sucinto de cada uno de los exponentes hoy día. No pudimos poner más por una cuestión de los flyers, no pueden ser más tampoco, pero bueno, ¿cómo vinculamos? En cierto modo, ese es el tema, el deporte, la actividad física con la ecología. Entonces, algunos estaban preguntando aquí por qué estamos acá. Bueno, estamos por eso. Los ecologistas, ¿no es cierto?, nos estamos vinculando. Hay mucha actividad deportiva también que se hace en la naturaleza, ¿ah? Y estamos tratando de vincular el deporte o la actividad física con la ecología. Ahora le vamos a dar el pase a Rodrigo Sánchez. Rodrigo, para que te presente, nos digas, nos cuentes en qué estás, qué es lo que has hecho, y bueno, y tratar de seguir con esta temática de vinculación del deporte con la ecología. Adelante. Un gusto compartir contigo, compartir con todos quienes nos están viendo a esta hora, basado en temáticas que nos apasionan, en este caso, y alguna vez escuché la frase que, bueno, como la música, el arte y el deporte, el amor hacia la naturaleza es un lenguaje común que puede trascender fronteras políticas y sociales, y en ese sentido nosotros, como Comité Olímpico, me desempeño actualmente en la gerencia de educación, tenemos esa preocupación por el deporte y el medio ambiente ya hace bastantes años. Ya en la década del 70, el Comité Olímpico Internacional manifestó su preocupación sobre el sistema deportivo, pero desde el punto de vista ecológico, y abarca distintas temáticas que son de preocupación para el Comité Olímpico Internacional y traspasado todo esto hacia la ciudadanía, en el sentido del incremento de prácticas deportivas en lugares, como decía Carlos, que cuenten con condiciones mínimas medioambientales, aumento de actividades físico-deportivas en medio natural como actividad de ocio, el dinamismo del sector deportivo que se manifieste en lo que llamamos quizás, o se puede denominar el turismo deportivo, que tiene que ver con deportes que se lleven a cabo en naturaleza y además íntimamente relacionados con el llamado turismo verde, desarrollo de actividades físicas deportivas con fines recreativos, y en este caso que no impacten al medio ambiente, y el desarrollo teórico en torno a la relación de ecología y deporte y la aparición del término ecología deportiva, además de un conocimiento profundo respecto a la relación y falta de conciencia ecológica. Por consiguiente, acabo de resumir una cantidad de preceptos que el Comité Olímpico trabaja desde hace bastante tiempo en virtud, en apoyo y en este caso para fomentar la ecología dentro de la actividad deportiva, que es un concepto que no está muy internalizado aún en nuestros usuarios, que son principalmente entrenadores, preparadores físicos, gente de la comunidad deportiva. Y en ese sentido, ya hace bastantes años, como bien comentaba ello, yo trabajé para una fundación en la cual se operaba con niños en riesgo social. Principalmente estamos hablando de una comuna como El Espejo, donde la infracción a la ley 20.000
y a la ley 15.000, que son tráfico de armas y en este caso ley de drogas respectivamente, nos llevó a utilizar un espacio público que fue un comodato del municipio en aquellos años, estoy hablando aproximadamente del año 2005. Y hubo que hacer diversas mejoras en ese sitio, que era un sitio eriazo, hubo que hacer diversas labores de construcción y principalmente de ecología. Y la preocupación nuestra fue montar áreas verdes para un grupo de niños que en ese momento era un grupo emergente de chicos que estaban participando de actividad deportiva y recreativa. Acá muchas veces hablamos del tenis como un deporte elitista y en este caso el deporte lo llevamos a otros valores y a otros principios. Primero, y eso también tiene que ver con ecología, al cuidado y a la vida sana. En primer término, estamos hablando de una buena alimentación, de cumplir ciertas rutinas de entrenamiento, de fomentar valores y principios como el respeto, el compañerismo, la caballerosidad, pero principalmente, reitero, el autocuidado. Y en ese sentido, fomentamos que los niños tuvieran sus horas de descanso respectivas, que se trataran de alimentar bien. Entendemos que es difícil en una comuna que cuenta con estas características socioeconómicas, es una de las comunas más pobres del país, de hecho, y en ese sentido operamos bajo ciertos principios y ciertos valores que fomentaban el cuidado de estos chicos, que después de varios años, ya como ustedes también deben constatar, esta fundación ya el año 2017 llegó a operar con 300 niños bajo los conceptos de deporte, inclusión y educación. ¿Y por qué llevo el concepto de educación también a unirlo, o en este caso, a que tenga que ver con ecología, a que nosotros como comunicadores, y en este caso también como educadores, estamos para generar conciencia, para generar también debate y también para llevar estos conceptos a una buena percepción y una buena recepción de nuestra comunidad. Y en ese sentido fomentamos estos valores, fomentamos estos principios y fomentamos estas actividades en beneficio no solamente de estos 300 niños, sino que también lo tratamos de transmitir a los padres y a la comunidad en general. Por consiguiente, estas iniciativas tienen que ver principalmente con el autocuidado y con fomentar además el cuidado del medio ambiente y el cuidado de estas áreas comunes. Y ya pasando, bueno, como comentaba Elio también, a la actividad que estábamos llevando a cabo en el Comité Olímpico, nosotros estamos apegados a una red de municipios que nos permiten, en parte también, trabajar distintos aspectos que tienen que ver con las mejoras, por ejemplo, en la importancia del ocio activo por medio de la educación y en medio de la práctica deportiva en medios naturales, y además fomentar que las empresas que trabajan con estas corporaciones de deporte y con estas organizaciones deportivas tengan actividades deportivas dentro de su programa de recursos humanos, además de fomentar el uso de materiales que sean menos tóxicos para poder llevar a cabo la práctica de diversas actividades. Estamos hablando del Comité Olímpico actualmente trabaja con 54 federaciones, que son las que conforman el total del universo de federaciones y son las que mueven el deporte en nuestro país. Por lo tanto, la idea de trabajar o de operar con elementos menos tóxicos hacen que sea menos perjudicial la práctica del deporte y además podamos preservar el medio ambiente. Y en algunos casos incluso a nivel municipal se ha implementado ciertas mejoras y podría ejemplificar quizás alguna en algunos centros deportivos que la iluminación, en algunos de ellos, tenía que ver ya no solamente con la energía que conocemos convencionalmente, sino que se usaran luminarias LED o energía solar y también que se pudieran recuperar algunos espacios que estaban abandonados o que eran de un uso cotidiano para otras actividades, para que fueran sitios, en este caso, que se pudiera practicar deporte. Y en algunas situaciones incluso la mejora de algunos parques o plazas o sectores cercanos a los centros deportivos para, como entre comillas, una acción de responsabilidad social empresarial, se pudieran establecer mejoras y se fomentara la vida sana en diversas comunas. Rodrigo. Rodrigo, perdimos el audio. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? Yo perdí un poco el... Sí, ahora sí, hubo un momento, el último minuto en que se fue el audio, pero ahora se fue el audio. Para redondear esa idea, les comentaba que
en nuestro trabajo con el Comité Olímpico hicimos un convenio o un nexo con la Asociación de Municipalidades. Hay 3 asociaciones de municipalidades, tuvimos contacto con 2 de ellas, con la MUCH y con la CHAM, para poder establecer mejoras en centros deportivos, en este caso organizaciones deportivas, y también en espacios comunes, como plazas, parques y espacios públicos, para que se pudiera fomentar la práctica del deporte y se pudiera establecer mejoras desde ese punto de vista. Creo que se me escapó Elio Zárate, se fue la... Sí, si te gustaría comentar algo más. Ahí volvió Elio. Ahí está, Elio. Eso en resumen. Gracias, Rodrigo. Disculpen, pero hay un tema ahí medio técnico que cuando me llaman se me va el audio, no sé qué pasa. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Efectivamente, estamos en este conversatorio para vincular el deporte con la ecología, con el medio ambiente. No son ajenos, no son ajenos. Hay mucho deporte que nosotros hacemos en tierra, otros en agua, otros en aire. En tierra, por ejemplo, el mismo senderismo, ¿no? Que nos incorporamos en distintos espacios. Nosotros acá mismo en el Bosque Panul tenemos una comisión de senderismo que subimos, hemos hecho una ruta y nos hemos preocupado, obviamente, ¿no es cierto?, de no erosionar, mantener esa ruta, de no erosionar ese espacio, ¿no? Mantener ese espacio nomás y nosotros. Incluso hemos cerrado algunas rutas que abre la gente. Entonces, también va por el lado de lo que dice Rodrigo y que lo ha dicho Carlos también, por el tema de la educación. ¿Ah? ¿Cómo educamos de manera tal de que, cómo creamos conciencia para que los niños, también los adultos, nos cuesta mucho a nosotros, protejan el medio ambiente, protejan el bosque, ¿ah? Protejan los espacios que les son útiles a ellos mismos. Obvio que está relacionado el deporte con el medio ambiente. Hoy día sabemos, ¿no? A mí me tocó una experiencia el año 86, le explicaba aquí a algunos en Chucky, fuimos a hacer una escuela el año 86, y yo le dije al presidente del National Tennis Club en esa oportunidad que no va a ser posible hacer un trabajo tan intensivo como él pensaba, dado, ¿no es cierto?, que la contaminación ambiente en ese minuto, producto de lo que producía, ¿no es cierto?, la chimenea por el azufre, era imposible. Nosotros más que bien le estábamos haciendo un daño a los chicos. Entonces, les costó entender, y trataron, ¿no?, de bajar un poco la intensidad o la carga y darse cuenta en el tiempo que efectivamente, ¿no es cierto?, hay momentos o espacios en los cuales nosotros lisa y llanamente no podemos hacer actividad física. Hay periodos, ¿no?, en que la contaminación es muy fuerte, muy alta, y el someter a los chicos o a las personas a una actividad física significa, ¿no es cierto?, mayor consumo de oxígeno. Está vinculado al deporte con el medio ambiente, está vinculado al deporte, ¿no es cierto?, la actividad física con el entorno donde vamos a realizar esto. Importante tratar de ir inculcando en la gente, en las personas, a través de la educación, de que efectivamente tenemos que cuidar el entorno, ¿ah? Tenemos que hacer, ¿no es cierto?, un espacio más amigable. Nosotros estamos también, por ejemplo, montando un comité de vivienda, hablábamos de una vivienda sustentable, pero al mismo tiempo que tuviera equipamiento deportivo. De manera tal que los niños pudieran, ¿no?, también hacer actividad física, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, pensábamos en que ahí tenían que haber unos viveros, que ahí también tenían que haber unos huertos, y que la plantación de árboles fuera con especies nativas también. Entonces, tenemos que ir cambiando el switch, tenemos que caminar hacia ese horizonte, hacia allá, y ir vinculando. Y hay otras actividades también, ¿no?, que efectivamente se vinculan transversalmente con lo que es la ecología, con la conservación, ¿no?, del medio ambiente, con la protección de ciertas especies, ya sea flora o fauna. Estamos vinculados. Mira, tenemos algunas preguntas acá. Yo voy a ver, Juan Carlos Zurita, dice: el deporte
el deporte. En deporte he asistido a las Chimbis Tour, que se han esmerado por ser cuidadosos con el medio ambiente y han permitido acercar el deporte y ponerlo en contacto directo con la naturaleza. Y el montañismo, al circuito que fui, Cerro La Cruz, altamente recomendado. Lamentablemente actividad ABC1, siempre las buenas actividades no son de interés nacional o para la gente común y corriente, apoyados por la empresa privada. El gobierno debería apoyar actividades similares, pero a menor escala por comunas. Veamos que si alguien de acá nos puede ayudar y qué dice. ¿Qué nos podría decir Carlos respecto, no sé, a lo que nos dice, y luego Rodrigo, de lo que nos dice Carlos Zurita, que en definitiva hay mucha actividad que es ABC1, ¿ah? que el deporte, ¿no? Deporte de montaña, y hay otros deportes, efectivamente, claro, son excluyentes. ¿Ah? ¿Qué nos podrías decir o responder a Juan Carlos Zurita, Carlos? Primero y luego Rodrigo respecto a esto, ¿no? Que es privativo el deporte de para algunas personas. Elio, se fue el audio recién tuyo y no te escuché la pregunta. Te digo ahora, a ver, decía Carlos Zurita, Juan Carlos Zurita, que el deporte, en muchas ocasiones, en muchas situaciones, el deporte de montaña, por ejemplo, él decía, que es muy ABC1, ¿ah? Son los implementos, la indumentaria es muy cara, y cómo el Estado de alguna forma promueve esto o se hace cargo, ¿ah? De manera tal, ¿no es cierto?, de que el deporte también sea más excluyente. ¿Escuchaste, no? ¿Escuchaste la pregunta, Carlos? Sí, ahora sí. Okay, sí. La voy a hacer directo hoy, Elio. Mira, lo que pasa es que yo he participado en los Climbing Tour. ¿Ya? Los Climbing Tour es una actividad de montañismo que se mezcla con el trekking, ¿ya? Los cuales permiten realizar un trekking o un ascenso a una montaña determinada. En este caso yo fui al Cerro La Cruz, aquí al frente, al lado del Cerro San Ramón, ¿cierto? El Cerro La Cruz, que está al frente de nosotros. ¿Ya? Ese cerro lo pudimos subir gracias al Climbing Tour. Yo subí con mi hijo, tenía 10 años, me recuerdo, y se pudo hacer el ascenso. Había niños más pequeños también. Y esa actividad fue muy masiva, ¿ya? Lamentablemente estas actividades son bien ABC1, ¿ya? No se le informan a toda la población, no llega, entonces podrían ser beneficiosas para que todos pudiesen conocer la montaña o otros lugares que están acá en el entorno. Todos los días nosotros miramos el sol cuando sale desde la cordillera y nosotros nunca hemos visto desde arriba, desde la cordillera, mirando hacia la ciudad, cosa que es bien bonito, una experiencia bastante agradable, bastante linda, altamente recomendable. Los Climbing Tours son esa forma de hacer deporte, trekking y montañismo a la vez, en un solo día, ya, porque me recuerdo que lo recorrimos en 4 horas ese circuito. Lamentablemente, como vuelvo a repetir, estas actividades son bien ABC1, son bien sectarias y no están al alcance de todas las personas. Si se trazan los caminos y se habilitan correctamente, podría ser inclusivo para todas las personas. Esa fue la pregunta. Sí, está citado Divelio, pero yo concuerdo plenamente con lo que tú estás comentando. Y me gustaría recoger lo que tú señalas, porque nosotros trabajamos precisamente con la Federación de Andinismo, que también tiene dentro de sus disciplinas montañismo. Nosotros hacemos capacitaciones con ellos, hacemos actividades que fomenten precisamente aspectos inclusivos, porque ¿qué pasa acá? Y tienes mucha razón, aquellos que no pertenecen a un mundo federado desde un club deportivo, desde una asociación o desde otra organización deportiva, como tú bien dices, quedan automáticamente excluidos del circuito deportivo o de este tipo de actividades. Sin embargo, y antes de dar la palabra a Carlos, quisiera también transparentar que la Federación de Andinismo está trabajando un proyecto con Cernatur para levantar actividades abiertas a la ciudadanía, lo cual sería muy positivo de concretarse, porque ello facilitaría el desarrollo de actividades deportivas no solamente para la comunidad deportiva en general, sino que también para aquellos chicos que están en riesgo social y que en su vida van a tener oportunidad de ir a farellones,
o con suerte podrían llegar a, no sé, si estamos hablando de Cajón del Maipo, el embalse del Yeso, por lo tanto, se está trabajando en estas actividades o en estas alianzas estratégicas que permitan integrar a la comunidad a este tipo de actividades, porque no todo definitivamente termina siendo fútbol, que es lo masivo, que es lo que agrupa más gente y lo que convoca la masividad de personas, eso por una parte. Y por otro lado, creo yo, y ahí dejo el debate abierto y le doy la palabra a Carlos también, hay un arduo trabajo desde el punto de vista de lo que pueden hacer los municipios y todas aquellas instituciones y organizaciones que se desprenden de un municipio, que son las que están más cerca de la ciudadanía y de la comunidad. Por lo tanto, las corporaciones de deporte también tienen un rol fundamental, porque no puede ser que abramos actividades para los referentes deportivos, que levanten sus actividades para efectos de difusión, porque tienen mayor capacidad de captación de recursos y también mayor interés de la ciudadanía, sino que también aquellos que son particulares, que tienen muy buenas ideas, tengan la posibilidad de presentar un proyecto, tengan la posibilidad de competir en una licitación en buenos términos y tengan la posibilidad de que sus actividades deportivas o sus iniciativas de inclusión tengan el efecto esperado. Gracias, Rodrigo. Démosle la pasada a Carlos para que también nos aporte en esto. Tienes el micrófono apagado, Carlos. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Ya. Sí, ahí sí. Mira, hay un tema que tiene que ver por la experiencia misma que me ha tocado vivir, que son las políticas de gobierno en relación a lo que son las políticas de Estado. Hay determinados gobiernos que han pensado, a raíz de la consulta recién hecha, en resolver esa temática. Y me tocó participar de todo eso cuando hizo todo este mapeo de todo Chile por Mauricio Purto, donde están todas las rutas para todos los cerros. Cuando se quiso hacer algo de esquí, se trajo de China miles de equipos para la nieve. Ahí quedaron guardados entre Estado y Nacional y otra parte porque el gobierno que sigue no tenía esa política. Aquí hay una cuestión que desde mi mirada, sí, en particular, y por lo que me ha tocado hacer, yo fui jefe nacional de formación para el deporte, estuve en el tema del alto rendimiento, después los proyectos internacionales, cuando me tocó hacer todo el tema del CAR y todo el equipamiento que hay acá, y conocer las distintas realidades como están implementadas. Hay una base que es la de formación para el deporte, donde está todo lo que ustedes están diciendo, cómo hago con esta iniciación, dónde estoy, que desde mi mirada, aun siendo de IGD, debería haber estado siempre en manos de las federaciones respectivas que están en esas áreas de formación, ¿ya? El problema es que después estos espacios de formación para el deporte van derivando. Entonces cuando uno dice, vamos a llegar a lo de mayor riesgo social, ya desde ahí ya quedó fuera todo el camino al alto rendimiento, porque se mezclan obviamente los intereses de distintos caracteres, en que para mí debería estar eso en manos de otro ministerio cuando es de riesgo social, y del deporte tiene que ser la vinculación directa con la producción del deporte de base junto con el Comité Olímpico. Entonces, el Comité Olímpico, si tuviera esta área de formación que está acá, la tuviera ahí, la Federación de Montaña estuviera con eso, perfectamente todo esto que estás diciendo podría estar, porque financiamiento siempre ha habido, siempre se ha podido hacer. Lo que pasa es que vienen y cambian las políticas, y claro, ahí quedaron los mapas, ahí quedaron los equipos, ahí quedaron todos los planes que me tocó a mí en particular implementar con todos los municipios. Ahora que te escuchaba recién con el tema de los municipios, efectivamente la gente participaba, ellos ponen de su parte, pero hay que hacer estas asociaciones. Entonces decía, si yo voy a implementar remo, tengo que asociarme con los lugares que sean. Si voy a integrarme con la montaña, todos aquellos que tengan la montaña, efectivamente ahí se tienen que montar políticas. Aquí se construyen estadios, como en Arica, lo digo yo por la experiencia, de atletismo, y resulta que no hay atletas ahora.
se construyen, o sea, perdón, no existe la escuela de atletismo implementada por aquel que invirtió 500 millones de pesos y no son capaces de invertir en la escuela deportiva para la formación de aquella infraestructura que tienen. Imagínate, esta infraestructura es gratis. Entonces, todas estas cosas que están hechas son porque no existe una política de Estado. La posibilidad de invertir sí existe, los convenios con los municipios sí existen, el interés de muchos municipios, su área y sus departamentos técnicos también existen. El problema es, tal como te digo, lo que significa los cambios de las distintas políticas gubernamentales, porque también no hay una relación directa también en las entidades superiores, en el caso nuestro del deporte, que era en su momento cuando estaba ahí, y con los municipios. Porque el municipio con el sistema a propósito esto de la educación, al estar en manos de sostenedores particulares, si quiere lo hace, si quiere no. El Ministerio de Educación te da un 2 o 3. Entonces tú haces convenio con el ministerio y el ministerio no tiene tuición sobre el proyecto educativo del colegio determinado que incorpora la montaña. Entonces hay varias cosas que están mal hechas en el país, que a mí me ha tocado estar con esto, bueno, Elio sabe, con el tema de Colombia, trabajo hace más de 5 o 6 años con ellos, con Bolivia, con Brasil, etcétera, a través de las actividades que hago. Bueno, y allá en Colombia hacen el programa 40-40, 40 horas de clase por 40 semanas el profesor, y si fuera a la montaña, está ahí y con toda su implementación. Pero nada, si muere un programa completo. Pero aquí el problema es que los programas son gubernamentales y no tienen una continuidad en el tiempo. Entonces es muy difícil implementar algo y teniendo la montaña nosotros al lado. Deberíamos ser un país de montañistas. Así como Colombia es de ciclistas, porque tiene la montaña y tiene todo, nosotros no tenemos, por lo tanto no podemos construir tradición. Que el tremendo problema que tenemos, teniendo montaña, teniendo mar, teniendo, digamos, cuántas facilidades asociadas a esto mismo de la naturaleza. Nada, no hay nada ahí que esté instalado. Claro, y ojo que tienes mucha razón en lo que estás comentando, y quisiera también llevarte a otro escenario, a propósito de lo que estás recién diciendo. Buenas intenciones hay muchas, proyectos hay muchos, buenas ideas hay muchas, todas en beneficio del bien común. Pero ¿cuántas de esas ideas o de todas estas propuestas tan positivas que tú comentas se quedan sobre el escritorio? Porque Claro. no saben quién la debe ejecutar. ¿Y a qué voy con esto? Tocamos diversos actores. Por una parte está el gobierno, por otro lado están los municipios, por otro lado está la empresa privada, por otro lado está el Comité Olímpico, por otro lado está el Ministerio. Y en definitiva, todos ellos operan de forma autónoma. ¿Y cuántas veces echamos de menos? ¿Cuántas veces extrañamos sentar a la mesa a todos los que están involucrados y armar equipos no voy a decir multidisciplinario porque es muy pretencioso y es muy ambicioso. ¿Cuántas veces nos falta sentarnos con equipos interdisciplinarios, poder debatir, poder interactuar? Porque quizás yo no sé de montaña, pero puedo sumar a la federación. Porque ¿qué pasa, Carlos? Que acá, por ejemplo, se pueden caer iniciativas y se han caído incluso por una estupidez que es que precisamente aquel club o aquella montaña a la cual tenemos la mayor factibilidad de desarrollar una actividad es un club particular. Claro. Y no está asociado y no está federado. Y nos cierra las puertas y nos cobra carísimo para llevar a cabo una actividad. Y se cae. Entonces, ahí hay un problema que es muy grave y tú también lo comentabas y es muy interesante, porque por una parte está eso. Tú comentaste el tema de los municipios. O sea, ¿qué pasa acá? Porque tocaste la subvención, pero hay otros temas que son tan de preocupación como, por ejemplo, si nos vamos a la educación, o nos vamos al autocuidado, o nos vamos a la ecología y generamos conciencia de ello. ¿Qué pasó hace un par de años atrás cuando se dictaminó que historia y educación física sean ramos optativos en enseñanza media? Unos municipios dijeron sí, y Lo Espejo, precisamente donde yo estaba, dijo no. Entonces no había una política pública. Esto era a dedo, esto era por lo que yo quería, o lo que a mí me interesaba, o lo que a mí me da más votos. ¿Qué va a pasar en abril cuando vengan las municipales? ¿Cuántas políticas públicas, cuántas propuestas va a haber voltereta, se va a cambiar y va a quedar todo guardado en un cajón? Entonces nosotros estamos operando acá, primero, por idiosincrasia, de manera reactiva, segundo, por conveniencias, y tercero, cuando llega el momento, para generar mayor cantidad de difusión y de adhesión de la ciudadanía. Pero todo eso por intereses y no por un bien común. Exactamente, de acuerdo. Carlos y Rodrigo, tenemos que también, ¿no es cierto?, dar
la palabra a otra persona, muy de acuerdo muy atingente la pregunta de Juan Carlos Zurita, tenemos que seguir avanzando. Sí, perfecto. Nosotros solamente comentar que el año 95 nos ganamos un proyecto en deporte formativo, hicimos el acuerdo con la Corporación Municipal de San Miguel, hicimos un trabajo con 10 colegios, seleccionamos 30 niños, no seleccionamos los colegios, no necesariamente los mejores en cuanto a rendimiento académico, más bien los más malitos, y fue, pero espectacular. Teníamos 300 niños haciendo tenis en distintos horarios, completamente gratis, dando la alimentación, y obviamente, claro, en ese periodo me acuerdo que estabas tú, Carlos, y nos apoyaste, Sí, claro. nos apoyaste tú con el financiamiento. Pero bueno, pero después no hubo continuidad, y un poco lo que se está discutiendo aquí, no hubo continuidad porque después hubieron otros intereses, y lamentablemente volvemos un poco a lo mismo. ¿Ah? Y también nos pasa también en la ecología, en la protección, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Queremos seguir avanzando y quiero saludar, tenemos acá, ¿no es cierto?, nos saluda Doris Mabel, nosotros en Curarrehue, dice, tenemos la escuela de fútbol municipal que va de la mano con el autocuidado personal y del medio ambiente, enfocado principalmente en la educación y la preservación de la cosmovisión mapuche. Qué lindo. Qué lindo, Mabel. Mabel, bienvenida. Mabel es una integrante, es una tremenda amiga, es integrante, ¿no es cierto?, del grupo internacional de poetas en rebeldía. Ella es una tremenda poeta también, poetisa. Yo participo también con ellos, de repente hago algunas cosas, algunos performances ahí también, pero que bienvenida y gracias por estar con nosotros. Seguimos a ver quién más tenemos. Hola Carlos, gracias por la invitación. Ana Holguín dice. Tenemos Eugenia Hermosilla Paredes, buenas tardes a todos. Y alguien más. No tenemos más comentarios en el chat. Seguir avanzando. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, es justamente el momento para hacerlo. Le abrimos el micrófono a esa persona. Ivo ahí está coordinando. Tenemos dos tremendos panelistas, estamos en el tema, en la temática de vincular el deporte con la ecología. Podemos estar toda la tarde conversando, toda la noche, es algo que nos apasiona a todos. Y bueno, si hay preguntas, por favor, háganlas ahora, es el momento. Yo no veo manos levantadas por aquí tampoco. Así que alguien, si quiere preguntarle a los panelistas, le dejo abierto. Sí, me gustaría comentarle en relación al tema de la salud. Ahí, hoy día nosotros enfrentamos una epidemia de obesidad infantil, pero sin precedentes. Hay comunas que tienen un 25% de los niños con obesidad infantil. Para que se hagan una idea, nosotros hoy día los adultos tenemos un 52% de los adultos con enfermedades crónicas, y esa es la consecuencia de una obesidad infantil de un 6%. Entonces, cuando extrapolamos los datos, si un 6% de niños obesos se convierten en 52% de adultos enfermos, un 25% de niños obesos se convierten en un 220% de adultos enfermos. Entonces, quería saber yo ahí, desde mi relación más con la salud, de qué manera ustedes visualizan que también este elemento de la salud podría ser un motor en relación al deporte y en relación a la actividad en la naturaleza que nos ha convocado en esta jornada. Si quieres te digo algo. Sí, dale, Carlos. Mira, el primer paso a la obesidad pasa por por la incultura, por llamarlo así, por la costumbre de que el gordito sanito cuando lo alimento. El primer programa comunicacional que se debe hacer cuando uno se queja de que el preescolar y cuando están en edad infantil son obesos, quien le prepara la comida son los papás, ¿cierto? Entonces la primera donde el Estado debiera hincar el diente es en la formación y capacitación de quienes le preparan la comida a ese niño, y que es, digamos, una sobrenutrición propiamente tal, ¿ya?
porque el tema está en esa cultura, en quién lo hace. Ya. Entonces nuestro socio pasa a ser el padre y con él tenemos que hacer esa escuela de padres, ¿ya? Y junto con ello, ahí se va sumando el profesor de educación física, se va sumando el del club, porque aquí hay que ver ese niño. Ese niño en la mañana está si fuera en el parvulario, después está en la casa y después pasa a estar en el barrio. O sea, pasa por 3 organizaciones o sustentos. 1, en la mañana está en su colegio donde deberían hacerle la actividad. 2, que está en la casa y ver qué actividad hace. Y 3, cuando está en el club del barrio, está en el patio, está en la actividad comunitaria y donde está, no sé si existe o no existe ese plan comunal asociado a eso. Si tú vas subiendo por cada una de las edades, se va repitiendo lo mismo. Después, si le sumas a eso, de que los ministerios empiezan a pasar la pelota, yo no creo que el Ministerio del Deporte sea el encargado del tema del sedentarismo. Eso está incorporado dentro del sistema, si vamos a hablar del niño, al interior de la escuela, está al interior de la escuela propiamente tal. O sea, en la clase que tiene que ser más orientada hacia un tipo de acondicionamiento, por un lado. Y por otro lado, un ministerio que trabaja extracurricularmente, a lo mejor con él, y ahí puede ser el Ministerio de Deporte con su oferta, pero tienen que haber, digamos, actividades de iniciación y otras más. Pero pensar que si la misión mía es deporte, y ahí es donde se confunden los roles en Chile, dice, soy Ministerio del Deporte, pero tengo que estar en todo lo de riesgo social allá. Bueno, entonces la plata nunca va a llegar, al deporte de alto rendimiento no llega, bajo esa mentalidad. Si vamos a hacer escuela de formación, llamemos entonces deporte generalizado y que en este caso el IND se haga cargo del deporte recreativo. Pero el deporte para el deporte, por llamarlo así, para el que va a formar y seguir en la línea deportiva, debe estar concadenado con las bases y las comisiones técnicas formativas de un comité olímpico. Yo voy a tomar algo de Rodrigo. Cuando dicen escuela de talento, lo pasó. ¿Y qué pasa si soy talento en tenis? ¿Ya? Ya, pues entonces vamos. ¿Y dónde vamos a jugar? Pucha, no hay que arrendar esto. O sea, el Estado no tiene. Pero sí monta programas de talentos. ¿Y dónde están aquellos espacios? Vamos al estadio. No, es que el estadio necesita autofinanciarse. Por lo tanto, después de las 5 de la tarde se le arrienda a la empresa. Porque usted, ¿qué va a pagar como vecino? Usted no va a pagar nada. ¿Me entiende? Entonces, todo este famoso sistema que se instaló, autofinanciamiento y otras cosas, hace que las grandes instalaciones están en manos de empresas. La infraestructura que se construyó, a propósito de la obesidad, dice, un gobierno hizo 1000 estadios de fútbol. Sí, pero el estadio de fútbol es la superficie de esa cancha. Para mí, como profe de educación física, que genera actividad. O sea, construimos 50 por 100 metros, por llamarle así, pero al cual no tienes acceso porque es para el fútbol profesional. Entonces, olvídate, eso no sirve. ¿Por qué? Porque Chile tenía un concepto de vitrina. Significa que construye graderías, una cancha para que la gente vaya a mirar. O sea, el gordito va a mirar. Aquí deberán ser el concepto de gimnasio y de infraestructura, es como existe allá en Santiago no me acuerdo cómo se llama, pero que es un gran techo y hay 8 o 10 canchas debajo. Ese es el sistema. Es una cancha de fábrica, con el concepto de fabricar al deportista o al ciudadano fisiológicamente apto. Pero tú no tienes la oferta estatal. O sea, el Estado está equivocado con esto. Estas famosas infraestructuras que crea son elefantes blancos. No sirve para lo que tiene, porque no tiene el concepto de formación. Y para Cultura País, que se haga cargo de la parte recreacional, que en el fondo es el 98% ciudadano, ese otro 2% va a ir al alto rendimiento o al deporte federado, va a ir hacia el otro lado. O sea, aquí están confundidas las cosas. Está en manos de alguien que tiene que apoyar obligatoriamente y tratar de emitir y llena de reglas a todas las bases para el Comité Olímpico, para todos los demás, con los famosos proyectos TOP, etcétera. ¿Cuántas veces estuve, a propósito de eso, luchando contra alguien que decía, oye, no presentó el proyecto, un Tomás González no le va a dar la beca? A ver, espérate. Invertimos 50 millones de pesos, 100 millones de pesos en él, y el otro año, si no presenta un proyecto, está bueno. ¿De quién es el deportista? ¿Dónde está mi inversión como Estado? O sea, yo dependo de unos dirigentes, malos dirigentes en ese momento, que no son capaces de elaborar un proyecto y castigo a un deportista. Ese deportista, una vez que entra a esto, es mío y es del Comité Olímpico y es de quienes, digamos, de la federación esa. Ya no es necesario proyecto, no es nada, hay que casarse con él hasta que tú dices y te fijas como meta una Olimpiada determinada y vas con él. Pero esto de estar inventando
como dicen, oye, ¿para qué lo vamos a hacer fácil si lo podemos hacer complicado? ¿Entiendes? Eso es un poco todo lo que pasa en nuestro país. Y yo quisiera sumar ahí, Carlos, un tema que es muy Sí, dale. interesante, lo lleva al concepto de quiénes son los principales afectados. Yo creo que el tema obesidad, respondiéndole a Ivo, lo llevaría a un concepto, entre comillas, de oportunidad. ¿Quiénes son los afectados con esta pandemia, esta otra pandemia? Ojo, que ahora se va a incrementar por producto del coronavirus. Es otra pandemia de la obesidad. ¿Y quiénes son los afectados? Los que tienen menos acceso desde el punto de vista de la oportunidad del tema económico y menor oportunidad o menor acceso a la educación. Y la educación hoy cobra un rol fundamental. ¿Quiénes educan a estos niños? Lo decía Carlos, lo educan en la casa, en el colegio, en el club deportivo. En definitiva, se pierden esos esfuerzos porque el niño no tiene o no se le fomenta una cultura que les permita alimentarse de buena manera. ¿Qué pasó con los kioscos saludables en un momento? Era una iniciativa muy interesante. Se perdieron. Se tiraron al tacho de la basura. ¿Por qué? Las licitaciones de los colegios internas para los kioscos. Sacaron a la señora que vendía las sopaipillas fuera del colegio, pero dentro del mismo establecimiento estaban vendiendo sopaipillas, papas fritas, completos, churrascos. Entonces, se pierde ese concepto ya dentro del núcleo educativo. Imagínate. Entonces, ya estamos sobre esa base. Después, educación, para aquellos que tienen menor acceso. ¿Qué pasa con los supermercados? ¿Cuánta gente sabe qué comprar en el supermercado? ¿Cuántas veces hemos escuchado el mito de que es más caro comer bien? Lo cual es totalmente falso. No es más caro. Entonces, la educación hoy, creo, y me sumo a lo que dice Carlos, cobra un rol fundamental. Más aún, considerando que actualmente, por ejemplo, nosotros en el Comité Olímpico levantamos para este periodo de cuarentena actividades educativas gratuitas para la comunidad deportiva, por medio de Insta Live, de charlas, todo esto que se está llevando a cabo por redes sociales. Y el principal factor de interés o la charla que tuvo mayor cantidad de oyentes fue la de nutrición en periodo de COVID-19. Y en esa charla aparecieron un montón de temáticas que tenían que ver precisamente con falta de educación. Entonces acá yo creo que primero está el concepto de oportunidad, segundo el concepto de una buena educación y tercero, ¿quién te imparte esa educación? Porque Carlos decía, es el Ministerio de Salud, es el Ministerio de Educación, es el Ministerio del Deporte, porque además la nutrición es un tema muy sensible. Y tú digo, si lo llevas al tema médico, un nutricionista o un nutriólogo, el plan tuyo es el mismo que tengo que llevar a cabo yo. ¿Cuáles son las patologías asociadas que tengo que me permitirían comer de una u otra manera? ¿Cuáles son las cantidades que debo comer? ¿Cuántas comidas debo comer al día? ¿En qué momento como carbohidratos? ¿En qué momento como, no sé, masa? ¿En qué momento de grasas saturadas? Entonces acá también estamos ante otro concepto de oportunidad, que es la oportunidad a un especialista. ¿Quién entrega esa oportunidad de especialista? El consultorio, estos centros que son más pequeños, la municipalidad, la junta de vecinos, ¿quién también te asesora? ¿Qué hacemos con la tercera edad? ¿Qué hacemos con los niños? Porque acá el sedentarismo es un factor que nos afecta a todos. Todos somos sedentarios, si acá no podemos tapar el sol con un dedo. Pero ¿de qué forma generamos conciencia? Si estamos hablando de ecología, ¿de qué forma generamos conciencia? Yo como comunicador soy responsable de muchos temas. Y acá voy a tomar 30 segundos para cerrar, pero yo soy muy crítico de mi profesión, porque el periodista muchas veces no informa, deforma y también informa en base a intereses. Si yo en mi medio de comunicación tengo como auspiciador a McDonald's, voy a informar sobre nutrición responsable, voy a decir que el McDonald's me hace mal, o voy a quedar callado y voy a informar de otra manera. Entonces estamos ante diversos vicios que van manipulando a la opinión pública. Y esa manipulación te lleva a una consecuencia como la que tú expones, que es la obesidad infantil. Entonces, hay que tener mucho ojo. Educar, ser responsables, generar conciencia y oportunidades para todos. Gracias, Rodrigo, y gracias por la pregunta, Ivo, obviamente muy atingente en lo que estamos. Mira, tenemos a alguien que quiere hacer unas preguntas acá, pero antes de eso, decirles que de alguna forma es nuestra responsabilidad también instalar el deporte en los distintos espacios, de manera tal de contribuir, ¿no es cierto?, de alguna forma a minorar, ¿no?, un poco esta pandemia.
Nosotros somos, de hecho, claro, un país que tenemos un alto nivel de obesidad, pero también un alto nivel, ¿no es cierto?, está relacionado también de sedentarismo. Por lo tanto, hay una relación directa y no tenemos precisamente una cultura. Yo solamente decirles que de paso, ¿no es cierto?, yo siempre tuve esta inquietud, cómo instalar más cultura deportiva de manera tal también de poder tener, por consiguiente, mejores hábitos y una mejor calidad de vida. Llegamos a un acuerdo con una universidad, en esa época era el Andrés Bello, y yo les dije que sí hacía, ¿no es cierto?, el ramo de tenis en esa universidad, siempre y cuando fuera un ramo obligatorio, y que el deporte fuese un ramo obligatorio. Es decir, ninguna carrera podía egresar de esta universidad en cuestión, que después otras empezaron a replicar también, porque obviamente está la competencia, sin haber tenido por lo menos 2 ramos de formación deportiva. Entonces, hay ahí espacio, ¿no? Lo mismo que hoy día, por suerte, bueno, no sé, pero se debiera implementar, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la decisión de los expertos que asesoran al Ministerio de Educación, se debiera implementar este año, que no estamos en clase, tal vez digo por suerte, ¿no? El que educación física en tercero y cuarto medio sea optativo, bueno, a lo mismo que historia. Entonces, estamos en la dirección completamente opuesta a lo que queremos, ¿no es cierto?, solucionar. Bueno, hay una pregunta que quiere hacer acá y le vamos a abrir el micrófono. Lee la pregunta, por favor. Pregunta por acá, pide la palabra. Ninoska. Ninoska quiere intervenir, quiere preguntarnos a los panelistas. Adelante, Ninoska, haz tu pregunta. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos ¿Aló? muy bien. Te escuchamos muy bien. Ya. ¿Me escuchan? Es que yo no los escucho a ustedes. ¿Aló? Sí, nosotros te escuchamos bien. Te escuchamos bien, Ninoska, te escuchamos bien. Ok, mira, el tema es el siguiente. A mí, respecto al tema de la obesidad, estas son políticas, estas tienen que ser políticas del Estado, porque cuando nosotros hablamos de educación, obviamente que para eso tenemos, ¿no es cierto?, que tener políticas públicas, por ejemplo, la fruta, la verdura, estas tienen que ser, obviamente, que ¿sabes qué pasa? Que yo estoy escuchando otra cosa entre medio. No sé si ustedes escuchan o no. Sí, te Yo estoy escuchamos muy escuchando bien. De hecho, te estamos escuchando el tema de la fruta y la verdura. Sí. ya. Mientras me escuchas bien, ¿qué pasa si comes Sí, fruta en la noche, a es que medianoche? estoy escuchando otro programa. Bueno, Ah, entonces el tema es que me preocupa cuando mezclamos algunas cosas, porque un tema es la parte educacional, otras son las oportunidades, pero la oportunidad también no es que la oportunidad me la dé yo. ¿Qué oportunidad me da a mí? Si hay una persona que tiene una carencia, supongamos, educacional, obviamente que el Estado es el que me tiene que dar también esa posibilidad en que las personas puedan llegar a tener una alimentación adecuada. Si no parte de mí, digamos, de mí, porque no tengo una educación, obviamente que tiene que ser de alguna forma u otra entregada por la escuela, por programas educativos que tienen que ser bajados desde el ministerio, y desde ahí, ¿no es cierto?, empezar a enseñar a las comunidades. Entonces, desde esa perspectiva estoy un poco complicada. Tengo un poco de dificultad porque parece que tengo un problema que me está entrando otro comunicado por interno, no sé de dónde nace esto. Por eso hay una interferencia que tengo yo, parece. Pero ese era el tema. Es que no es solamente un tema que es la oportunidad. Tú hablabas del tema comunicacional, es entendible, pero para eso están, ¿no es cierto?, las políticas públicas, las que tienen que hacerse cargo de la educación en Chile. Y ese es el problema que tenemos. Disculpe, tengo un problema. no, pero se escuchó muy bien, Ninoska, y estoy muy de acuerdo contigo. Obviamente que esto es escalonado y esa escala va decreciendo, pero obviamente quien encabeza estas propuestas, evidentemente, provienen desde lo que tú bien dices, que son las políticas públicas. Y en ese sentido, profesor
y bueno, y Carlos también debe estar muy de acuerdo, insisto, esas políticas públicas tienen que ser focalizadas, porque no es lo mismo alimentar a niños en un colegio, donde en su mayoría, cuando uno se acuerda, cuando daban los almuerzos, los desayunos, abundaba el galletón, las legumbres, el arroz. ¿Será por un tema por un tema económico? ¿Será por un tema de que venía una política pública que incentivaba ese tipo de alimentación? ¿Por qué? ¿Y para quién? Después vamos avanzando en rangos etarios, pero fíjense ustedes que es muy curioso, porque la política pública yo creo que ahí no existía. Yo no vi una manzana en el colegio, por ejemplo. Entonces no ahí nos se provocan los olvidemos, sentimientos encontrados. pero no nos olvidemos de que nuestro país, asimismo como tenemos un proceso histórico de analfabetización, también Sí. teníamos un tremendo proceso y grande de desnutrición infantil. Claro. Entonces, hoy día no podemos comparar la realidad de hoy en comparación a 40 años atrás. Entonces, ¿qué pasa 40 años atrás? 40 años atrás tenemos una psicología que hoy día esos niños son padres. Y esta es otra realidad. Entonces, obvio, somos un país que tenemos 200 años de existencia, un poco más, qué sé yo, y obviamente que hemos tenido también gobernantes con políticas, ¿no es cierto?, que se ha tratado de estructurar un Estado, y hoy día la conformación que tenemos como Estado es un Estado neoliberal que también nos ha llevado, ¿no es cierto?, a ver todo desde el punto de vista comercial. Entonces, también partimos, ¿no es cierto?, con un tremendo problema, ¿no es cierto?, histórico, que hoy día tratamos mucho de cómo influimos, por ejemplo, en el deporte, el tema comunicacional. Elio está hablando, ¿no es cierto?, del tenis. Nosotros hemos tratado de eso, insertarlo en los territorios, o cualquier tipo de actividad. No estamos solamente hablando del tenis, estamos hablando de cualquier otro tipo de actividad. ¿Por qué? Porque esto es saludable. El deporte tiene que ir como una parte importante de la educación. Y eso es lo que uno tiene que generar, porque de esa forma tú puedes generar un individuo, ¿no es cierto?, una persona que tenga creatividad, deseos de vivir, porque el deporte te vincula, te hace una vinculación con la naturaleza y un sinnúmero de otras cosas más. Pero bueno, el tema de la obesidad yo creo que es un plan hoy día, hablando en 2020, son temas, ¿no es cierto?, que tienen que ser políticas públicas, bien hechas, bien estructuradas, pero dar la oportunidad de que se tenga para poder comprar verdura. Yo no puedo comprar una verdura si me cuesta, no sé, 800 pesos una lechuga, o 1.000 pesos, a mí me cuesta 1.800 pesos un kilo de manzana, ¿me entienden? Entonces, difícil es que yo pueda generar una dieta si me cuesta 1.800 pesos un kilo de manzana. Ahora, sí, disculpa, para cerrar de mi parte, el tema te da la palabra a Helio. Por ejemplo, si tú vas al McDonald's, ¿cuánto te cuesta una hamburguesa? Si vas al Doggies, ¿cuánto te cuesta un completo? Y así sucesivamente. Entonces, si lo ponemos sobre la balanza, ¿y qué prefiere comprar el niño? ¿Te fijas? Entonces, ahí también hay otro tema educativo que es muy interesante de debatir. Claro que... Rodrigo Ninoska, estamos casi al cierre. Les pido disculpas, tenemos otras preguntas también. Perdón, sí. Gracias por tu aporte, Ninoska, siempre muy atingente. Tenemos que ir cerrando y tenemos también una pregunta que junto con el cierre tenemos que darle. Juan Carlos Zurita nos vuelve a preguntar, según la experiencia ocurrida en China, donde murieron niños haciendo deporte con mascarilla, ¿cómo enfrentar el deporte en pandemia sin el uso de mascarilla? Buena pregunta y muy contingente. Para ir cerrando, le vamos a dar la palabra a Carlos, 2 minutos, y luego, ¿no es cierto, Rodrigo, 2 minutos, y ahí cerramos. Ahí hacemos un cierre. Perfecto. Bueno, yo creo que existe claridad respecto a la mascarilla, dicho por los médicos, es decir, existe un distanciamiento y existe el distanciamiento deportivo cuando tú mantienes esas distancias y dependiendo de los deportes, porque si tú tienes un tenis en que estás al frente y estás muy separado de esto, la actividad que no se puede hacer.
Si vas a la montaña y genera en caminata en trekking eso, y la distancia 10 metros, 15 metros, se puede hacer. O sea, como todas las cosas, hay que bajarlas al nivel que se puede desarrollar. En los colectivos más complicados, que es más complicado por la relación, en los deportes de encuentro, de choque, eso sí, los que hay una red por el medio quizás sea un poco más fácil, habría que variar reglamentaciones, pero una cosa es el deporte y otra es la práctica de ese deporte que yo la puedo hacer recreacionalmente y darme todos los espacios que sea. Entonces, claro, reglamentario y normativamente es muy complicado, pero hay unos que se pueden hacer. Pero a la hora de entrenar ese deporte, como en el ciclismo o en otro, que en Colombia lo hacen y en otros países lo hacen, sí se puede hacer, pero hay que mantener, como siempre, la etapa con la prudencia necesaria, ¿no? Y si eso te lleva a un mal camino y sientes que estás mal con la mascarilla, obviamente que no te va a hacer bien, no lo puedes hacer. O sea, no, creo que existe, como todas las cosas, él tiene un técnico, tiene un profesor, tiene un médico, hay un equipo multidisciplinario muchas veces cuando están frente a un club deportivo a quien sea y le van a recomendar lo que sea necesario, lo que sea, no, lo que se debiera hacer. Gracias, Carlos. Rodrigo, cortito también. Sí, por supuesto, yo me sumo a lo que dice Carlos. Según Fernando González, las dimensiones de una cancha de tenis son 23,78 metros de longitud y 10,97 metros de ancho, dejando un espacio al fondo igual o mayor a 3,65 metros. Él complementó esa declaración diciendo por qué abren los malls y no abren centros para hacer deporte. Claro. Yo quisiera, y estoy hablando muy a título personal, es mi visión y es subjetiva. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con Carlos? ¿Qué pasa por ahí Cristian Villarroel, Ana Holguín, Fernando Neira? ¿Cuántos de ustedes están afectados, están con ansiedad? Muchos de nosotros también con deprimidos, tristes. El deporte es un catalizador para disminuir todo este tipo de patologías. ¿Cuántas enfermedades psiquiátricas se previenen liberando endorfina? ¿Cuántas situaciones lo conversamos recién? Obesidad, hipertensión, la comorbilidad, la diabetes. O sea, yo creo que más allá del uso de la mascarilla, que es tan subjetivo, pero yo entiendo que hay medidas que son preventivas y que están adoptadas y que están estandarizadas, si hay salvos de conducto para ir al supermercado, para ir a la feria, para ir al mall, para ir a, no sé, a ver a un familiar, ¿por qué no hay un salvo de conducto de 1 hora, de 1 hora y media a la semana para que podamos andar en bicicleta, ir a trotar, caminar? No sé, el deporte incluso, y con esto cierro, es social. Yo voy a jugar tenis, o iba a jugar tenis a Paine en estos días, que era una comuna que no está en cuarentena, tenía que sacar salvoconducto. Pero en definitiva ni siquiera iba a jugar tenis, muchas veces iba a un tema más social, a compartir con amigos, a conversar, a interactuar un poco. El deporte hoy es una vía de escape y siento que más allá del uso o no de la mascarilla, el deporte se debe implementar en este periodo, si estamos abriendo margen para otras cosas, por ejemplo, ese molchino que se reventó el otro día, el Apumanque que abrió un día y cerró el otro día, si se puede hacer eso, podríamos dar un poquito de oportunidad también a la actividad física. Nosotros en el comité recibimos 47 deportistas con medidas sanitarias, que son los deportistas que van supuestamente a los Juegos Olímpicos el próximo año. Hay autocuidado de parte de ellos. Quizás nosotros también tenemos que tener autocuidado y tener la oportunidad de hacer un mínimo de actividad deportiva que va tanto en beneficio de muchos de nosotros. Bueno, estamos casi terminando, nos queda 1 minuto y yo me corresponde, ¿no? Que manejemos bien los tiempos, agradecer a Carlos Salazar Canano, un gran amigo, un gran profesional, que hemos contado con él, agradecer a Rodrigo también, ¿no es cierto? También un tremendo profesional, un gran amigo del deporte, de la ecología, de muchos otros temas más. No hemos entrado ni siquiera en lo político, no alcanzamos a entrar casi en lo político. Pero respecto, yo bien cortito, respecto a la mascarilla, yo creo que podemos hacer actividad en casa, sin correr mucho riesgo. No estoy de acuerdo comparar de que se abra un mall, ¿no es cierto?, que no nos dejan salir a hacer actividad física. Hay ciertas actividades que efectivamente podemos hacer, es muy complicado con los niños, sobre todo en las actividades colectivas, ¿no?, porque ellos son muy de contacto, quieren tocarse, quieren abrazarse, y eso es muy difícil con los niños poder controlarlo. Sin embargo, concuerdo con ustedes que hay actividades que se pueden hacer,
pero lamentablemente, mientras no haya una vacuna, esto no va a tener una solución, una vacuna efectiva, digo yo, comprobada. Muchas gracias a Rodrigo, muchas gracias a Carlos, gracias, ¿no es cierto?, a Ivo, nuestro coordinador general, gracias a todos los que han estado acá en este espacio, en este panel de conversación, de vinculación del deporte con la ecología. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas Encantado. gracias. Gracias. Muy amable. Muchas gracias.